¿Ya lo tenemos? Amén. Bien, vamos a darle observación a la palabra de Dios. Capítulo 15, versículo 18. Tiene por título, aparece un título allí: el mundo os aborrecerá. El Señor está hablando a sus discípulos y les dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. Estamos en el contexto en donde nuestro Señor le está diciendo a sus discípulos que van a ser odiados y aborrecidos por el mundo. Acabamos de observar en el versículo 18 que le dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Este pasaje tiene como finalidad alentar a los discípulos ante el odio y la enemistad del mundo. Por consiguiente, el Señor dice: si el mundo les odia, si el mundo les aborrece, deben de saber y tener en cuenta que a mí me ha odiado y aborrecido antes que a ustedes. No se sorprendan, no se desanimen si ese mundo pecaminoso y caído les detesta. Tampoco se sientan culpables por ello. Bien saben que ese mismo sistema caído siempre me ha odiado y me ha perseguido. A pesar de que no han encontrado nada malo en mí, ese sistema de pecado me ha demostrado toda su tirria, toda su rabia, toda su antipatía. La construcción gramatical de la oración y el uso del término que se traduce como sí indica algo que se considera como un hecho, algo cierto. Si el mundo os aborrece, entonces lo que nuestro Señor está diciendo aquí es: efectivamente, den por sentado que el mundo les va a aborrecer, les va a odiar. No es por si pasa, no es por si de pronto ocurre, no, denlo por hecho: el mundo les va a odiar. Por su parte, el término mundo, ¿a qué se refiere? Cuando se habla de mundo aquí en este contexto, al sistema mundial caído que opera bajo la dirección de Satanás. Es el sistema organizado mundial de pecado. Si el mundo aborreció a nuestro irreprochable Señor, nosotros como seguidores suyos, ¿qué debemos esperar? Lo mismo, que nos aborrezca a nosotros también. No debe extrañarse porque nos odien o nos persigan. Si esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo recibió de este mundo, ¿por qué nosotros habríamos de esperar algo mejor que Él? ¿O es que acaso somos nosotros mejores que nuestro Señor? Los discípulos se llevarían una terrible decepción si esperaban
hallar amabilidad y gratitud entre los hombres. Esto no iba a ocurrir. Entonces, ¿qué tendrían que esperar del mundo? ¿Qué deberían esperar de ese mundo? Rechazo, desprecio, persecución, odio, aborrecimiento. Y vemos que a lo largo de la historia los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles, la iglesia primitiva, ¿cómo fueron tratados? ¿Cómo los trató el mundo? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Los amaron? Los maltrataron, los persiguieron, los llevaron al circo romano, los quemaron vivos, fueron torturados, fueron presa de las fieras en el circo romano. Emperadores, papas, la Santa Inquisición, miles de martirios hasta el día de hoy comprueban y ratifican las palabras del Señor Jesucristo. El mundo les odiará, el mundo les aborrecerá. Burlas, incomprensión, enemistad siguen siendo el rostro que muestran los inconversos a los siervos e hijos de Dios. Los malvados aborrecerán a los santos de Dios, así sean coherentes. Siempre el mundo odiará a los seguidores del Señor. Ahora, si el odio y la persecución fue la copa que nuestro mismo Señor vivió, que nuestro mismo Señor experimentó, ¿quiénes somos acaso nosotros para pensar o creer que no merecemos ese odio y ese desprecio de parte del mundo? Jamás se aborreció tanto a alguien como se aborreció y detestó a nuestro Señor Jesucristo. Si hubo alguien que levantara odio entre los demás seres humanos, entre las demás personas, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿mereceremos nosotros que se nos trate mejor que Él? Los discípulos entendieron que su Señor fue primero por esa senda del dolor y del desprecio. Entendieron lo que el Señor les dijo acá. Entiendan que el mundo me ha aborrecido y me ha despreciado a mí. A mí me ha despreciado primero que a ustedes. Por eso cuando les suceda, no se extrañen. No se extrañen. Pero podemos pensar en la actualidad, ¿será que todos aquellos que dicen ser cristianos están siendo aborrecidos y despreciados por el mundo? ¿Qué inconsistencia más grande? ¿Cómo es posible que hay personas que dicen ser de Dios y sin embargo están siendo elogiados, galardonados, aceptados por el mundo con los brazos abiertos, recibiendo premios del mundo? Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Será que esta clase de personas entonces o están con Dios o están con el mundo? Porque una cosa es cierta, y es lo que nos dice la palabra: no puede amar al mundo y amar a Dios. O ama al uno o ama al otro. Ama al uno y aborrece al otro, pero no puede estar con los dos al tiempo. Entonces, ¿cómo es que vemos hoy a tanto cristiano nadando en dos aguas, intentando complacer al mundo y congraciándose con lo que el mundo le brinda y diciendo que son de Dios y que son de Cristo?
Esto no puede ser, mis hermanos. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí se emplea una condición de segunda clase en donde se expresa algo irreal. En el versículo anterior se expresó algo que era un hecho, algo que no iba a tener dudas, y es que el mundo aborrecería a los seguidores del Señor. Ahora aquí se habla de una manera imaginaria y se expresa algo irreal. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Cómo es el amor del mundo? ¿Alguien puede describir cómo es el amor del mundo? ¿Cómo ama al mundo? El amor del mundo, ¿cómo es? Egoísta, interesado, falso. El mundo ama lo que le pertenece. Acabamos de observar, el mundo ama lo suyo. El mundo ama lo suyo. Es decir, a los de su propio carácter y conducta. Aún los malvados sienten cierto afecto natural por los de su misma clase y calaña. ¿Se han dado cuenta? Sí. Aún entre hombres malos se demuestran afecto. El mundo siempre ama y acoge con los brazos abiertos lo que se asemeja a él. Entonces no ha de extrañarnos que el mundo ame al pecador, ame al borracho, ame al ladrón, ame al adúltero, porque está ahí en ese molde, porque le pertenece, porque es suyo. Pero ¿a quiénes el mundo desprecia? ¿A quiénes el mundo rechaza? ¿A quiénes detesta? A los que seguimos a Cristo. A los que Cristo ha elegido del mundo. El mundo ve a esas personas y dice: no, este hombre no es como nosotros. En él hay algo diferente. Este hombre tiene algo distinto. Y ese algo hace que le cojan rabia, que le detesten, que no lo quieran, que no se sientan cómodos ni agradados con él. Los cristianos consagrados al Señor de alguna manera condenan a los mundanos con su estilo de vida. El sistema mundial de pecado es un enemigo grosero e ignorante de Dios. Por consiguiente, detesta a todo aquel que le da la espalda. Es decir, a todo aquel que le dice no y va detrás de Dios, ya es un enemigo. Ya es alguien digno de ser odiado y aborrecido. Porque como acabamos de observar, el mundo ama lo suyo. Lo que nuestro Señor está diciendo acá es: entiendan que yo les he elegido para ser hombres de fe, por lo cual sus vidas no se asemejan para nada a la de los mundanos. Los piadosos son como extranjeros en este mundo. Ellos viven en un país que no es el suyo. Están de paso por un mundo que no les pertenece. Están buscando una ciudadanía celestial que se encuentra ¿en dónde? En el cielo. Entonces no ha de sorprendernos, mis hermanos, ser odiados, ser rechazados por el mundo. Pero sí debemos sorprendernos y extrañarnos
si el mundo nos acoge, nos aplaude, si la señal de que disfrutamos del mundo, de pronto ustedes dicen, no, yo soy cristiano, pero yo no tengo problema con nadie. A mí, todos mis vecinos me aman. Yo soy aceptado por el mundo y disfruto de su compañía. Es más, yo hasta robo y defraudo como el mismo mundo lo hace. Y no tengo ningún problema. ¿Qué podemos decir acerca de estas personas? Que no son cristianas, que no están en la verdad, que no son hijos de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una ilustración muy antigua que es la del barco. El barco está en el agua y es normal que el barco vaya por el agua y se mueva en el agua. Pero es preocupante si el agua entra en ese barco. Ahí sí, cuidado. Cuando el agua empieza a entrar en ese barco, tenga cuidado porque rápidamente el barco se va a hundir. Y lo mismo es nuestra vida cristiana, mis hermanos. Estamos en el mundo, nos movemos en el mundo porque el Señor nos ha puesto en el mundo, pero no somos del mundo. Tengamos cuidado con esas cosas del mundo que entran a nuestras vidas. Y usted me dirá, ¿pero qué cosas? Música mundana. Tenga cuidado, porque puede ser como esa agua que va entrando, hasta que finalmente va a hundir ese barco. Programas, televisión, película, amistades mundanas, chistes y cuentos mundanos, conversaciones mundanas, hobbies, actividades, deportes. Podemos decir, no, pero es que es un deporte, no es malo. No es malo, pero es mundano. Y si es mundano, es malo, porque no le está edificando y le está siendo de provecho para la vida espiritual. Santiago 4:4 dice que primero está la amistad con el mundo, luego el amor por el mundo, primero la amistad, oiga bien, luego el amor. El amor, después de que nos hacemos amigos del mundo, entonces después empezamos a amarlo. Y luego el estar en conformidad con el mundo, que menciona Pablo. No os conforméis a este siglo. Cuando nos dejamos arropar, abrigar por ese molde que el mundo nos brinda, ya el mundo nos tiene ahí, ya somos parte de ese mundo. Debemos desechar enfáticamente todo lo mundano. Si el mundo aborrece a Cristo, si el mundo desprecia a nuestro Señor, ¿cómo nosotros podemos amar a ese mismo mundo? Ahora, algo en lo que debemos pensar es que el mundo es la gente que no tiene interés por Dios ni por Jesús. Toda la gente que está por ahí andando en sus propios deseos, complaciendo su naturaleza pecaminosa, su vida, su carnalidad, todo lo malo, indiferentes y enemistados con Dios. Podemos decir que son todos los infectados por el pecado, que van por ahí, por todas partes. Son todas las personas del mundo.
sobre todos aquellos que Satanás tiene control y que el pecado afecta de alguna forma. Pero algo que debemos resaltar y no olvidar es que ¿de dónde nos sacó a nosotros el Señor? ¿Salimos del mundo porque dijimos no queremos ser más mundanos? Dice, el mundo os aborrece porque yo os elegí del mundo. Si Cristo no nos hubiese sacado de ese mundo, ahí estaríamos todavía y seríamos igual de perdidos, igual de pecadores, igual de esclavos. Iríamos con las mismas cadenas rumbo al mismo infierno que va todo el mundo. En nosotros no hubo ningún mérito, en nosotros no hubo nada para salir ni para dejar este mundo de pecado, este sistema de maldad. Fue por la gracia del Señor. Cristo nos cogió, nos sacó de ese mundo, nos rescató, nos liberó de ese mundo. Y gracias a Él es que somos lo que somos. Por eso no debemos olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No debemos olvidarlo. Si usted de pronto en algún momento cree que está bien y que espiritualmente es fuerte y que se sienta como tal vez seguro de sí mismo, tenga cuidado. Tenga cuidado. Constantemente en el Antiguo Testamento Dios llama a su pueblo y le dice, miren de dónde los he sacado, miren hacia atrás, miren hacia Egipto, de allá los saqué, y recuerden de dónde los he sacado. Y lo mismo debe ser como nosotros como creyentes, debemos mirar al mundo, pero para mirarlo, no para desearlo, como la mujer de Lot, no para codiciarlo, ni para decir, uy, qué bueno la pasaba cuando me emborrachaba y peleaba en el mundo. No, debemos de mirarlo, pero para recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para saber de dónde el Señor nos sacó y tenerlo presente, que fuimos sacados, salvados de ese mundo. Si hemos salido del mundo ha sido por lo que Jesús ha hecho y no por nosotros. El mundo es caprichoso y egoísta. Por eso no debemos asombrarnos si el mundo nos odia. ¿Está usted siendo odiado por el mundo? ¿Le están odiando? ¿De qué forma lo han hecho? Nos ha rechazado. ¿Hemos sentido la oposición? Sí. ¿Hemos sentido el desprecio? Sí, Señor. ¿Hemos sentido el rechazo por causa de Cristo? Amén. No por causa de nosotros, sino por causa de Cristo. Hemos sentido esa antipatía, esa enemistad, ese aborrecimiento de parte del mundo. Porque si usted tal vez no lo ha hecho, si usted se siente cómodo y dice, yo me siento bien con el mundo, es porque tal vez no ha nacido de nuevo, no es de Dios, no se ha convertido. Si el mundo te ama y siente gusto contigo, es porque no eres de Cristo. Un verdadero creyente debe buscar constantemente estar más cerca de Cristo y más lejos del mundo. Pero si usted no siente ese deseo de buscar al Señor, de estar en comunión con Él, de crecer en Cristo, de conocerle por medio de su palabra, si no siente esas ganas de orar, si usted se deleita más en lo mundano y en las cosas de esta vida,
seguramente no ha nacido de nuevo, no se ha convertido. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Nuestro Señor aquí prosigue con el tema. ¿Qué deben esperar los discípulos del mundo? Que los aborrezcan, que los persigan. El Señor utiliza un dicho común, un adagio popular: el siervo no es mayor que su Señor. Es decir, si esto han hecho conmigo, ¿cuánto más lo harán con ustedes, que son mis discípulos, que son mis seguidores, que se identifican conmigo, que se llaman cristianos? Me persiguieron a mí, entonces os perseguirán a vosotros. Y ese perseguir da la idea de la persecución que hace el cazador cuando va detrás de la presa. No sé si han visto a alguien en cacería. Va rastreando a su víctima y mirando las huellas, y va, mejor dicho, en una persecución, que si paró, que si se detuvo, que dónde se arrimó, que bajó al agua, todo se tiene en cuenta en esa persecución. Y lo mismo iba a ocurrir aquí con los seguidores del Señor. Iban a ser perseguidos por la causa de Cristo, no por causa de ellos mismos, sino por causa de Cristo, por causa de mi nombre. De modo que los primeros cristianos llegaron a gozarse de ser contados dignos de sufrir por Cristo. Para ellos era un honor ir a la hoguera y ser quemados y padecer por causa de su Señor, ser despedazados, ser torturados. Para ellos era un gozo muy grande, un privilegio que el Señor les daba, padecer por la causa de Cristo. Usted mira lo que ha sido la historia de la iglesia a través de los siglos y va a ver cosas terribles. Va a encontrar asesinatos crueles, martirio, sangre. ¿Cuánta gente fue perseguida y torturada por su fe en el Señor Jesucristo? No debemos esperar algo mejor que lo que el mundo ofreció a nuestro Señor. Ser perseguidos es la norma para los seguidores de Jesús en un mundo caído. Pero tristemente, mis hermanos, la comodidad en la que se encuentra la iglesia actual es alarmante. ¿Qué ocurriría a la iglesia de hoy en día si se desatase una persecución? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a ir por nuestra fe? Y tal vez de pronto se desate una persecución violenta, a ver si la iglesia se despierta. Tal vez Dios lo permita, porque la iglesia está en un adormecimiento impresionante, alarmante. La iglesia está cómoda. ¿Pero para qué vamos a ofender a las personas? ¿Pero para qué vamos a predicar algo que ofenda a la gente? Tratémonos pasito, hagámonos suavecito, no nos incomodemos, no le declaremos a esta persona su pecado porque se ofende y se va de la iglesia.
Y eso es lo que está viviendo, eso es lo que está pasando en la actualidad. En los primeros siglos, nada más por el hecho de ser cristiano, una persona ya era juzgada y asesinada, solamente por llamarse cristiano. El solo hecho de decir que era un cristiano ya le significaba y le representaba la muerte. ¿Por qué? Porque al decir soy cristiano, ¿qué estaba diciendo? No pertenezco al sistema, no soy del emperador, no voy a adorar a un Dios diferente al Dios que he conocido. Me rechazo a vivir como viven los demás. Odio ese sistema pecaminoso. No quiero. Así me cueste la propia vida, pero no quiero vivir en ese sistema de maldad. No me quiero enredar en ese mundo. Y muchos murieron. El gobierno romano los trataba de desleales, inmorales, los trataba de peligrosos, incendiarios, y llegaron a decirles que eran hasta caníbales. Imagínense, a los cristianos los trataron hasta de caníbales, porque hablaban de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se cumplió lo dicho por nuestro Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Amén. Versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todo ese odio y toda esa enemistad hacia los discípulos se debe al hecho que no conocen al que le ha enviado, no conocen al Padre. A pesar de que tenían apariencia de religiosidad, a pesar de que tenían fachada de piedad y que demostraban ser hombres religiosos, sin embargo desconocían completamente a Dios. ¿Y por qué el Señor dice que desconocen a Dios? ¿En qué se manifestaba esa ignorancia de Dios? En que no le recibían a Él. No estaban entendiendo quién era el que les estaba hablando. No se daban cuenta que Dios les había visitado en la persona de su Hijo. Estaban rechazando la invitación gloriosa del Santo Evangelio. Estaban cerrando sus oídos y endureciendo sus corazones al llamado que Dios les estaba haciendo, al ofrecimiento. Imagínense que una persona está en el desierto muriendo de sed. Está en el desierto muriendo de sed, está deshidratado. La necesidad del agua es muy importante. Y alguien llega con un jarro de agua y le dice: mire, aquí está, tómese esta agua, esto lo va a aliviar. Pero la persona dice: no quiero, déjeme que así estoy bien, y se muere. Así hay mucha gente, así hay muchas personas. Dios les está dando la cura, Dios les está dando el remedio, Dios les quiere salvar, pero ellos dicen: no me importa, no lo acepto, no lo quiero, no lo necesito, así estoy bien, y mueren sin Cristo. ¿Qué pecado puede ser más
grotesco que es que rechazar la gracia de Dios y el don de amor en su Hijo. Ninguno. Y estos hombres, a pesar de que tenían fachada religiosa y a pesar de que hablaban mucho de Dios, sin embargo demuestran no conocerle, ser ignorantes de Él. Y por eso el Señor dice, pueden hablar todo lo que quieran, pueden hacer todo lo que quieran, pero lo único que están mostrando es su absoluta ignorancia y desconocimiento de mi Padre. ¿En cuántas ocasiones el Señor dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y mi Padre uno somos? El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor lo ha dicho muchas veces. Conocer a Dios es equivalente a creer y recibir a Cristo, a creer en Cristo. Si usted rechaza al Señor, si usted no quiere saber de Él, si usted no desea ese regalo de Dios, entonces lo único que demuestra es que no ha conocido a Dios, que le desconoce completamente. Ellos iban a ser aborrecidos por su vinculación con Cristo. Seréis aborrecidos por causa de mí. ¿Está usted siendo aborrecido por causa del Señor? Y vuelvo a la pregunta: ¿ha sentido la hostilidad del mundo? ¿Ha sentido el desprecio? ¿Le han rechazado por su fe en Cristo? ¿O todavía se siente bien con el mundo? ¿Se siente chévere? Si usted no siente la diferencia de lo que el Señor ha hecho en su vida, si usted dice, no, pero a mí Dios no me rescató de nada. Hay gente que dice eso, a mí Dios no me rescató de nada. Yo era bueno y ahora soy perfecto. Antes, como dijo el argentino, antes era modesto, ahora soy perfecto. ¿Para qué ir a una iglesia? ¿Para qué buscar a Dios? Mucha gente dice así, pero yo no necesito de eso. Eso que lo hagan los ladrones, los adúlteros. Pero yo soy una persona correcta, yo no le hago mal a nadie. ¿Yo para qué voy a buscar a Dios? No necesito de Dios. Siga pensando de esa forma. Y usted es una presa del mundo. Y usted no ha conocido a Cristo. Y si estamos con el Señor, la consecuencia lógica es que el mundo nos desprecie, que el mundo nos deteste, que el mundo nos aborrezca y nos persiga. Y no es fácil, mis hermanos, porque seguramente cuando llegue el momento de la persecución y de la dificultad, sabremos en quién hemos creído. Pero que el Señor nos ayude, que su gracia sea suficiente en todo tiempo para sostenernos y para guardarnos sin caída y sin mancha en este mundo. Amén. Porque el mundo no está contento, ni estará contento. El mundo no se sentirá gozoso de que usted esté viniendo a la iglesia. El mundo no se sentirá satisfecho de que usted deje sus antiguas amistades, a sus malos amigos con los cuales se satisfacía en la maldad. Eso al mundo no le va a gustar. Entonces, si Cristo ha hecho algo con usted, si Cristo ha hecho algo en su vida, es hora de que empiece
a verse y a notarse ese cambio y esa transformación. Amén. Señor, te